Buenas noches. Hoy les vamos a explicar junto a mi compañero Cristian qué es Hibernate y vamos a hacer la prueba de concepto. El framework Hibernate es una herramienta ORM que en inglés sería Object Relational Mapping o mapeo objeto relacional. Hibernate lo que hace es encargarse de persistir nuestros objetos en Java. Hay que aclarar que Hibernate no es solo usado para Java, principalmente se usa en la capa de datos e implementa una JPA. ¿Qué es JPA? JPA sería Java Persistent API. Es un conjunto de estándares o la interfaz. En este caso, pues JPA sería la interfaz y Hibernate la implementación. Entonces, existe bastante ORM que implementan esto y es beneficioso, ya que si quisiéramos cambiar la herramienta ORM podríamos hacerlo sin ningún lío. El problema de persistir los datos es que, trabajamos con un modelo orientado a objetos y nos vemos en la situación de querer guardar o persistir nuestros datos de manera relacional. Tenemos dos objetos y para persistirlos debemos guardarlos en una tabla y debemos guardarlos como filas. Hemos usado la API JDBC, registrar JDBC, abrir la conexión, escribir código para mapear los datos Java a tablas, el result set, el registro que trajimos de la base de datos para poder pasearla y usamos un bloque final para cerrar las conexiones. Tuvimos que crear nuestra consulta sentencia SQL, por ejemplo, un select, un update, y qué pasa si nosotros agregamos una nueva columna a nuestra tabla. Deberíamos tener que cambiar todo el código y añadir una nueva tabla. Problemas principales: el mapeo de variables de una clase a columnas de una tabla, mapeo relacionales, mapeo de diferentes tipos de datos, manejo de cambios en el estado de un objeto. Vamos a hacer la configuración del proyecto. Necesitamos abrir nuestro IDE. En nuestro caso usaremos NetBeans 8.2, pero se puede usar otros. Lo primero que debemos hacer es descargar el framework. Para esto debemos ir a nuestro navegador y buscamos Hibernate descargar y nos dirigimos al apartado de 5.4 Series Stable. Vamos a la parte de abajo y le damos a descargar en el IDE más reciente de Apache. Solo bastaría ir a plugin y buscar el plugin de Hibernate. En nuestro caso, NetBeans 8.2 implementa una versión de Hibernate en su instalación. Además de esto, tenemos que descargar un archivo .jar que es el conector de nuestra base de datos. En este caso usaremos MySQL. Luego debemos dirigirnos al IDE y crear un nuevo proyecto de Java Application e implementar las librerías en este mismo. Para ello damos clic derecho en la carpeta proyecto e iremos a propiedades, luego al apartado de librerías y añadimos la librería. Seleccionamos Hibernate. Y luego lo que vamos a hacer es darle a aplicar. Además de esto, de descomprimir el conector, lo importante es añadir, add hard folder, añadir a la carpeta. Aquí vemos que nuestras librerías de jar MySQL ya se agregaron, pues las librerías. Listo, si ya contamos con el proyecto y las librerías, lo que deberíamos hacer sería crear un paquete, el cual vamos a llamar com.entidades. Dentro de este paquete crearemos una clase llamada detalles usuario y deberíamos crear las entidades que necesitamos para nuestra base de datos.
En este caso pues solo vamos a poner 3 de ejemplo. Una es ID, la otra es nombre y la otra es categoría. Estas son variables privadas y vamos a crear los getters y setters de las mismas. Para ello debemos hacer clic derecho, buscar refactor y donde dice encapsule files damos a select all y le damos refactor. Ya nuestros getters y setters se crean automáticamente. Ahora debemos importar la Hibernate a nuestro proyecto. Para ello debemos hacer el uso de la API de JPA haciendo @entity y declarando encima de nuestra variable de ID @id para que lo reconozca como un ID. Listo. Ahora deberíamos ir a crear una nueva clase, la cual vamos a llamar arquitectura útil. Dentro de esta ingresaremos el código que ya antes había preparado para que no nos demoremos tanto y vamos a implementar un Session Factory. ¿Qué es el Session Factory? Session Factory es la herramienta de Hibernate que nos permite crear tablas dentro de la base de datos. Para esto tenemos que crear unos objetos, obviamente importar las librerías de Hibernate, las de Session Factory, y crearemos un objeto que vamos a llamar configuración. A este le vamos a decir que el archivo hibernate.cfg va a ser el que configure toda la base de datos. Y luego vamos a crear un estándar de Hibernate que es la interfaz o el código que entiende Hibernate para implementar la conexión a la base de datos, el abrir la puerta de enlace, abrir el nombre de nuestra base de datos y demás para que se conecte y se cree una conexión de nuestro programa en Java a nuestra base de datos por medio de el driver de MySQL. Entonces aquí deberíamos llamar nuestro Session Factory y decirle que construya esa interfaz y pues nos retornaría al Session Factory. En caso de que esto no se pueda cumplir, pues solo nos va a botar un error, va a capturar ese error y pues nos va a decir que no se puede crear el Session Factory. Vamos a crear un getter del Session Factory para que nos retorne ese dato. Ahora deberíamos crear el hibernate.cfg, que ese deberíamos ir a Files, a la raíz de nuestro proyecto. Debemos entrar en src source, le damos new order y buscamos la carpeta XML. En XML abrimos XML document, entramos a XML document y le ponemos pues el nombre que ya habíamos destinado para este archivo, hibernate.cfg, y va a ser .xml. Y damos finish. Listo, aquí se crea nuestro XML y vamos a ir a un bloc de notas. Esta secuencia de códigos la podemos encontrar dentro de la página oficial de Hibernate en el manual de uso, y pues solo sería pegar esas sentencias y ya como tal estaríamos implementando nuestra interfaz. Esta declara que el Session Factory pues va a tener una conexión por MySQL en el localhost, en el puerto 306 y nuestra base de datos. Bueno, ahora tenemos que abrir MySQL o SAM, PHP MyAdmin o cualquier
programa que tengamos instalado para este, y debemos ir a este y crear una base de datos como se muestra a continuación. Listo, vamos a buscar el HTTP y entrar en el localhost y en el puerto de phpMyAdmin o la URL de phpMyAdmin, y pues vamos a crear una base de datos. La base de datos que voy a crear se va a llamar arquitectura y como tal no va a tener ninguna tabla o no va a contener ninguna tabla. Entonces volvemos al programa y pues declaramos que la base de datos que va a llamar nuestra interfaz de Hibernate va a ser arquitectura, como la que creamos anteriormente. Pues ahí le estamos diciendo que se tiene que conectar al driver de MySQL, tiene que conectarse con el usuario root y la contraseña, en este caso yo no tengo contraseña, entonces pues sería borrarla. También le estamos diciendo que va a usar el dialecto de Hibernate, o sea, el que va a entender. Va a usar hilos. Y como tal, se estaría conectando o estaría creando la base de datos automáticamente. Además de eso, la base de datos que va a crear no va a ser más que la que le estamos indicando en com.entidades o en el paquete de com.entidades en detalles usuario. Y nos faltaría solo crear la instanciación de nuestro código. Para eso yo ya lo tenía preparado y lo único que tendríamos que hacer sería crear objetos, un objeto de tipo detalle usuario, lo vamos a llamar usuario, este pues no recibe ningún parámetro. Usuario va a llamar a los seeders que declaramos anteriormente, al cual le va a enviar los datos que nosotros queramos enviar. En este caso pues se puede implementar un programa mucho más grande, como se verá a continuación, que pues implementa un escáner y mete un for, pero para el ejemplo pues es solo enviar dos strings, esos los va a recibir el getter, luego va a crear la session factory y le va a enviar esos datos a la base de datos. Luego va a cerrar las conexiones, todas las conexiones del session factory que se hayan creado, y ya estaría. Ya lo único que faltaría pues sería correr el programa y ver qué sucede. Entonces para eso vamos a guardar el archivo y le vamos a dar a run. Esperamos que corra y ahí ya nos bota que nuestro mapeo fue exitoso. Vamos a ir a phpMyAdmin para verificar si estos datos que le enviamos se guardaron. Entonces recargamos la página y miramos en arquitectura. Se creó una tabla llamada detalles usuario, que es el nombre de nuestra clase dentro del proyecto, y esta va a enviar pues un ID, el ID 0, va a enviar una categoría como ya la habíamos declarado antes, y que en este caso pues yo le puse terror porque estábamos enviando películas, y el nombre de la película. Hasta aquí pues ya sería todo el proyecto o la vista de cómo implementar Hibernate dentro de un proyecto de Java utilizando la interfaz de JPA de Java Persistence API, y pues estaría todo.